una persona que es muy especial para nosotros porque nos gusta mucho todo lo que hace, que es Luna Miguel, a la que le damos las gracias por haber venido, haber aceptado nuestra invitación y haber elegido la técnica para presentar El coloquio y las perras, un ensayo muy entretenido en el que descubres a muchas autoras que por muchas razones han estado olvidadas, un ensayo además muy personal y que tendréis, en cuanto llegue el librero, lo tendréis disponible aquí para poder comprarlo y ella amablemente, si os apetece, os firmará y os hará una dedicatoria. Quería dar las gracias también a Ángelo Nestore, que es poeta y editor, recién editado, y a Isa Bellido, periodista, que nos van a guiar por este libro y espero que disfrutemos y que aprendamos mucho. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Chema, por contar aquí con nosotras. Y bueno, empezamos. Lo habíamos planteado un poco con una pequeña introducción a Luna, al libro, y ya luego preguntas, ¿vale? Bueno, si esta fuera una presentación correcta, os podría hablar de Luna en su faceta de autora de poesía, narrativa, periodista, ensayista o editora. Hay libros que, bueno, en mi caso no puedo olvidar fácilmente porque ha sido como mi ventana cuando llegué a España con la literatura española y con la poesía en concreto. Recuerdo, tenían 20 años, estaban locos. Recuerdo La tumba del marinero o también Vómit, es decir, mi primera antología en español de poesía traducida. Si hiciera esto, si os hablara de Luna en estos términos, probablemente o estaría mintiendo o por lo menos estaría ocultando algo. Porque su trabajo va mucho más allá, la verdad. Y hay como un hilo rojo, porque me lo imagino rojo, que se podría dibujar, que reflexionando sobre su escritura, conecta toda su obra. Y siento que con ella también tengo una deuda simbólica, y así que decidí escribirle una carta. Guiño, guiño, guiño. Querida Luna, si entendemos la escritura, como me atrevo a decir que tú haces, como un lugar de resistencia, un hogar donde cada ladrillo representaría por sí neto que un todo que se eleva hacia el cielo, que a la vez se dobla para ser puente, que se levanta como el dedo índice para señalar las cosas y darle un nombre, y que también baja y es el dedo, tu anterior ensayo. Entonces entiendo que existen libros que tienen como el peso de las vigas, ¿no? que se erigen altos con el temple de la madera, que dibujan puertas donde antes solo había aire enrarecido, que dejan intuir senderos nuevos, que hacen cosquillas bajo los pies. Y verás, Luna, de pequeño a mí siempre me han gustado los libros de rol. No sé si sabes cuáles son. ¿Sabéis cuáles son los libros de rol? Los libros que no tienen una estructura, digamos, normal, sino que vas cambiando de página dependiendo de la aventura, dependiendo de tus decisiones. Digamos que te obliga a moverte, ¿no? Te incomoda. Te incomoda porque no tienes que seguir el orden establecido. Y para mí esa capacidad de mostrar desde otros ángulos lo que ya conocemos o que creemos conocer, de enseñar nuevos caminos, en fin, de crear una nueva genealogía de voces que pueden respetar la pluralidad y la diversidad literaria, eso es uno de los retos para mí del siglo XXI y para mí es uno de tus grandes méritos. Porque esa es para mí una mirada feminista, Luna. Esta capacidad de torcer, de retorcer, de cuestionar el canon, de rascar y de incomodar, pero también de ocupar espacios que van más allá del libro o de la columna de prensa. Pienso en la antología Ensayo Virtual sobre la Escritura en cápsula de videoselfies en español, inglés y francés, que has impulsado con Antonio, o también en el club de lectura de Instagram, los libros de Luna. Tu escritura para mí es una celebración perenne en una sala B de un teatro, ese ruido que se escucha en la sala principal, de lo bello tal y como se nos ha contado que se tambalea, es la hermosura de las venitas del ojo rojo de sal del último día de verano, con una sucesión exacta de futuros inciertos grabados en la retina, y es también para algunos la molestia de tener algo en ese ojo que no se podrá sacar nunca, porque lo que haces, Luna, ha llegado para quedarse. En fin, si tuvieras una chistera, pesaría como un mundo entero.
pesaría como el catálogo hermoso y pesado de ausencias que has construido y que hoy nos regalas. Porque me has enseñado que escribir es un acto político, capaz de engendrar nuevos discursos, de darle vuelta al mapa que durante siglos se ha colgado en la pared de revés, de armar una genealogía nueva de voces desde la urgencia de reconocer a autoras olvidadas porque han sido silenciadas y que hoy brotan en ese jardín etéreo que también, y quiero decirlo, es un lugar de fiesta y de celebración de la literatura, entendida como acto rebelde de complicidad y ejercicio de epistemología, pero también y sobre todo de sororidad. Descubrir tu voz, tu saullido, significa descubrir también la misoginia que aún sigue vigente hoy. ¿Sabes qué? Un día, otra autora que podría haber estado también en tu libro, y que sé que te gusta mucho, que la chilena Teresa Bismont, dijo: ¿para qué me das sed si no tengo agua? Y yo, después de leerte, Luna, hundo como una perra el hocico en el cuenco lleno de agua, lleno un poquito más de vida y de esperanza. Gracias, Luna. Tuya, Ángelo. Hola. Bien, pues tras esta presentación personal y particular presentación que ha hecho Ángelo de Luna y que va a ser difícil superar, voy a intentar introducir brevemente, lo más breve que pueda, el coloquio de las perras, el ensayo que nos tiene aquí hoy con ella para acompañarla, y después ya pues pasaremos a hacerle preguntas y será donde se desentrañará todo el libro y todas las autoras pues que aúllan allí, ¿no? Bueno, pues quiero deciros que leer el coloquio de las perras realmente es un goce y se podría leer muy rápido, en parte gracias al cercano, al estilo que tiene Luna al escribir siempre tan cercano, ya sea en... Además es que es un estilo que yo creo que es de las cosas más difíciles de conseguir en literatura, que lo impregna todo, ¿no? Ya sea novela, ensayo, poemas o publicaciones de Instagram. Pero también es un ejercicio y por eso no se puede leer tan rápido, al menos yo no lo he conseguido. Es recomendable, yo recomiendo tener a mano un lápiz o un boli, o como prefiráis subrayar o marcar los libros, porque van a aparecer autoras que, si bien son muy conocidas y todas aquí las hemos leído total o parcialmente, pues como Gabriela Mistral o Alejandra Pizarnik, van a aparecer otras que os sonarán de algo o que directamente no nos van a sonar en absoluto. También recomiendo tener a mano Google Imágenes, porque a mí, conforme iba leyendo, me parecía muy necesario ir buscando los rostros que tenían, porque creo que de todas las que habla Luna ya fallecieron, y que tenían esas mujeres, esas escritoras de las que habla Luna en el coloquio de las perras. Era como una parte como al leerlas, yo, aunque sea también víctima de este canon patriarcal, yo me sentía culpable, porque era como, joder, me estás hablando de esta mujer, de esta mujer, de esta mujer que escribió tal, que hizo tal, y yo, no, sin conocerlas de nada, pues era como que al ver su rostro me reconciliaba de alguna manera con ella o me sentía más cercana. En cualquier caso, sí, o sea, hablaba de esa culpa, y esa culpa empieza quizás un poco al percatarse de que el título del libro, aunque efectivamente tiene su origen, es origen cervantino, de la novela ejemplar de Cervantes, pronto, mientras vas leyendo, te das cuenta de que tiene un precedente mucho más directo, lógico e idéntico, de hecho, que es el coloquio de las perras de Rosario Ferré. Luna coja ahí, y ella lo explica al final, ese préstamo, ¿no? Y también un poco sirve de homenaje. Rosario Ferré pues, es una de las 12 escritoras hispanohablantes de las que Luna habla en el coloquio de las perras, a las que Luna le hace esa semblanza, es una semblanza rara, personal, y como yo creo, a mí me encanta, porque no son simples biografías, ella mezcla poemas con cartas, con entrevistas,
Y logra ese todo, ¿no? Esos son breves capítulos, casi siempre van acompañados de una carta que ella personalmente le escribe a la autora ya muerta, que lo hacen al final ser un libro muy hermoso y muy personal. También hay muchos detalles autobiográficos de la vida de Luna y yo creo que el final del mismo, no os lo voy a adelantar, pero es como, hace como el círculo perfecto y es luminoso y esperanzador. Y ya para acabar, simplemente quiero deciros, pues el ensayo de Luna está en consonancia o va en la misma línea que otros que se han editado últimamente, y así como los más conocidos han podido ser 30 maneras de quitarse el sombrero de Elvira Lindo o Nosotras de Rosa Montero, pero también hay uno que es Cómo acabar con la escritura de las mujeres, de Joanna Rush, que ella lo cita varias veces a lo largo del texto. Y si bien Luna no sigue, y eso es bueno, el esquema, digamos, porque Joanna Rush lo que hace es que describe las 11, creo que eran 11, estrategias de las que se han servido los hombres o el machismo literario para ignorar, diluir o censurar la escritura de las mujeres, pero ella sí que establece, o sea, lo guay de este libro es que si has leído antes Cómo acabar con la escritura de las mujeres, que no es necesario leerlo antes, pero bueno, si lo has leído, Joanna Rush en su ensayo cogía a autoras anglosajonas y ahora Luna nos trae aquí a autoras hispanohablantes, de forma que pero vemos que las estrategias al final eran las mismas, ¿no? O sea, de un continente a otro, de un idioma a otro. Y ya termino, pero simplemente quiero citar un poco, por ejemplo, la prohibición de escribir de Octavio Paz hacia Elena Garro, la negación de la autoría de María Emilia Cornejo, la falsa categorización de Rosario Ferré, las etiquetas de loca en Pita Amor o Alejandra Pizarnik, la infantilización de Gabriela Mistral, la anomalía de Gabriela Mistral, la prohibición, por supuesto, de Agustina González, de nuevo las etiquetas en referencia a la belleza de Marbel Moreno, que también sería contaminación de la autoría, y por supuesto el racismo contra Victoria Santa Cruz. Y ya con esto termino y vamos a dar paso ya a una serie de preguntas para que ya sea Luna la que nos hable de su obra y que podamos también pues desentrañarla un poco más, ¿no? Yo voy a sacar el móvil y si lo miro no es porque tengo las preguntas pasadas a limpios en el móvil. No soy tan millennial normalmente, pero es la verdad. ¿Puedo empezar? Sí. Mira, al hilo de lo que estamos diciendo, ¿no? Bueno, todo proceso de escritura, de traducción, de edición, para mí es militancia, siempre. O sea, que se hace política. Cuando tú has elegido a las autoras, cuando tú has decidido no publicar este ensayo, cuando desde Capitán Swing también lo hacen, estamos haciendo política. Y pienso entonces también en Paz, ¿no? Cuando hablas de Paz, cuando se opuso a que se publicaran los poemas de Garro, pienso en la maldita faja, la famosa maldita faja del libro, en la cual no sé si la conocéis, pero bueno, la faja sabéis que tiene una finalidad de destacar y de vender, ¿no? Vender un libro, vender una obra. Entonces, la razón según la cual se debería comprar el libro es porque Elena Garro es mujer de, amante de, inspiradora de y admirada por. Adivinad de quién. Entonces, me pregunto si este libro, además de ser de alguna forma un ajuste de cuentas, ¿no? Con una violencia simbólica que se ha ejercido y que se sigue ejerciendo sobre la escritura de las mujeres y que te ha conectado entonces con el pasado, si ha servido para unirte y crear una red con intelectuales, autoras del presente y también del futuro. Bueno, lo primero, muchísimas gracias, chicos, y Chema, por invitarme y por vuestras palabras súper bonitas. Luego lo celebramos todos tomándonos un vino. Sí, este libro, o mi interés, fíjate, mi interés por las autoras de este libro, que ha sido progresivo y que ha tenido que ver también con un trabajo, lo que decías, político, desde el medio de comunicación en el que yo trabajaba antes, en Playground. Yo empecé a escribir sobre muchas de estas escritoras artículos en una revista donde
tanto Eudal Espluga, que era mi compañero, como yo, no queríamos hablar solo de la actualidad literaria, pues de lo que nos mandaba Planeta o de lo que nos mandaba Penguin, que parece que es de lo que tenemos que hablar los periodistas culturales, ¿no? de esa última novedad. Queríamos hablar de otras cosas y yo empecé a hablar de ellas en este medio de comunicación, también como una reivindicación de poder dedicar un espacio viral, como era Playground, a autoras de las que ni siquiera se hablaba en los medios tradicionales, ¿no? Pero ¿cómo llego yo a ellas? Precisamente con el trabajo y con la conversación constante con escritoras jóvenes, pensadoras jóvenes, especialmente de América Latina, ¿no? Además me hace gracia porque el nombre tiene algo que ver. No sé si tú recuerdas, o si alguien a lo mejor aquí recuerda que hay poetas, aquello que hicimos del grupo este de Facebook que se llamaba Los Perros Románticos. También hay perros ahí, ¿no? Era un homenaje en este caso a Bolaño, y era un grupo de Facebook donde entre Didier Andrés Castro de Colombia y Kevin Castro de Perú, los tres nos juntamos un día y dijimos, vamos a abrir un grupo para hablar y compartir links y hablar de nuestras cosas y ya, ¿no? Entonces, un grupo muy millennial en el que básicamente la gente compartía sus propios poemas. Me empecé a dar cuenta también de que especialmente las poetas no compartían su propia obra, sino que compartían además las obras de sus madres olvidadas, ¿no? Entonces yo descubrí a Elena Garro y a Pita Amor gracias a poetas jóvenes mexicanas, y descubrí a no sé, a María Emilia Cornejo, por ejemplo, gracias a Malén Denis, que es una poeta joven argentina que me habló de ella por primera vez, ¿no? Entonces yo creo que ha sido tal vez al revés el proceso, gracias a la conversación diaria y a contarnos secretos entre nosotras y a contarnos quiénes son esas mujeres a las que leíamos casi precisamente en la sombra, ¿no? Porque a nuestros compañeros chicos a lo mejor no les interesaban tanto estos referentes del pasado. Gracias a esas conversaciones yo he podido llegar a estos nombres, y gracias a ahondar en estas conversaciones, y de hecho entrevisto a algunas de esas jóvenes poetas y las he querido incluir aquí, gracias a eso yo he podido llegar a ellas, con la esperanza, como dices, de que lectoras del futuro puedan acceder también a lo que nosotras hemos podido acceder en conversaciones pequeñitas por WhatsApp o por interno de Facebook. O sea, que es un encuentro muy virtual. También me imagino que tiene que ver con tus viajes a América Latina por cuestión profesional y tal, de ferias. Pero, ¿cómo haces la selección? Porque se ve que hay como, pues, al menos 3 o 4 autoras que sí que son conocidas acá y tal, pero que luego hay algunas que yo imagino que hay algunos casos que incluso en sus mismos países estarán a lo mejor teniendo el proceso de recuperación que estamos teniendo nosotros en España, ¿no? Con la Sin Sombrero, etcétera. Exacto. Sí, la selección... Bueno, tengo que decir que este libro no sería posible tampoco sin Blanca Cambronero, editora de Capitán Swing, quien precisamente después de haber leído a Joana Ras, antes de que saliera el libro en España, me dijo, tienes que leer este libro porque no nos conocíamos de nada, pero ella me recomendó el libro. Y digo, ostras, pues empezamos bien, ¿no? O sea, la relación empezó bien porque sin conocernos de nada me recomendó algo y que nos unió de por vida, porque al final dio el coloquio de las perras también, ¿no? Y entonces ella lo que me propuso, lo que me dijo es que por qué no hacíamos algo que reivindicara autoras españolas, porque ella sentía como un vacío, ¿no? De que no conocía poetas españolas del siglo XX o del siglo XIX. Y claro, yo no soy filóloga, yo soy lectora y periodista, entonces yo tengo un vacío, yo también tenía ese vacío, ¿no? Yo no conozco autoras españolas del siglo XIX, no las conozco, y si las conozco es por el trabajo que está haciendo Elena Medel en La Bella Varsovia o por el trabajo que están haciendo en Torremozas, que es impresionante. Pero yo sí que tenía esta red de lecturas a las que iba accediendo gracias a estos viajes o gracias a esta conexión tan fuerte con la literatura contemporánea en América Latina, y yo lo que le propuse es mi
mi formación no me permite irme más allá y hacer un ensayo como creo que el que me estás pidiendo, pero creo que puedo tirar de algunos hilos rojos, tal vez, que traerán otros textos y otras autoras interesantes, ¿no? Además, yo ya estaba haciendo este trabajo en Playground, por lo tanto tenía relación, ¿no? Me iba a sentir más cómoda. ¿Y cómo las descubro? Pues mira, Elena Garro, una vez fui en 2014, finales de 2014, fue la primera vez que viajé a México, a la FIL de Guadalajara, y hablando con una amiga, le dije, no sé, estábamos en una librería y me iba a comprar algo de Octavio Paz, a quien nunca había leído. Y me dijo, ay, no compres a ese macho, no sé qué, ¿no? Porque ha hecho esto. Y fue como, pues, ¿qué necesidad tengo de llenar más la maleta con más libros? Que ya llevo muchos, sí, para llenarlo con Octavio Paz, a quien además lo podría conseguir hiperfácilmente en España, ¿no? Y preferí llenarlo en ese momento. Ella me recomendó a Enriqueta Ochoa, que no está en el libro, pero que la cito al final también en algún momento, y lo que hice fue comprarme la obra completa de Enriqueta Ochoa, que aquí tampoco es excesivamente conocida, ¿no? Y fue un poco así como fui eligiendo también o conociendo a estas autoras. Quería que fueran mujeres de las que no te podría hablar en una conversación de bar, pero de las que yo quería aprender para poder contarte historias como esas cuando estuviéramos hablando de literatura en un bar. No sé si me explico, es decir, quería saber sus anécdotas. Elegía a mujeres que me dieran pie a contar anécdotas, que me dieran pie a comprar más libros, que me dieran pie a conocer a otras mujeres, que me dieran pie a pensar en cosas en las que nunca había pensado, sobre cuáles son las dinámicas sexistas del mercado editorial. Y sus nombres eran, como tú has señalado en esa lista que has hecho, eran dianas en las que se podían clavar todos los estereotipos y todas las penas. Al hilo de lo que estabas diciendo, ¿no? Hablando de Octavio Paz, me imagino esta escena. Quisiera destacar que este libro no solo es como un ladrillo para construir una nueva genealogía, pero también creo que va más allá y creo que está plantando una semilla de algo que seguramente seguirás buceando por ahí. Porque, vamos a ver, es muy importante volver a leer también con otras gafas a poetas que el canon ha consagrado. Eso está clarísima, lo dices, ¿no? en el libro. Pienso en Neruda, ¿no? Como cuando apuntas en el libro. Pero ¿por qué no? Vamos a mojarnos un poco más. Pienso también en García Baena, aunque haya fallecido hace poco. Os pongo otros ejemplos, en el caso de Manuel Bretón de los Herreros, que hablando de la poeta de romanticismo, ¿no? De Gertrudis Gómez de Avellaneda, soltó perla como: es mucho hombre esta mujer. Y otros, como José Martí, que dijo: no hay mujer en Gertrudis Gómez de Avellaneda. Todo anuncia en ella un ánimo potente y viril, ¿no? Como siempre justificarla a través de la virilidad, a través de lo que se pueda parecer a un hombre. Además, eso es personal, pero claro, estoy casada con una drag queen y también practico a veces el travestismo. Y de repente, a través de mi experiencia personal o a través de Pinchadora, el personaje de Martín, he vivido una mirada masculina, acusadora, distinta a la que me ha perseguido siempre, porque está vinculada a la etiqueta de maricón. Entonces, de repente, llegan al perfil de Pinchadora fotopollas directamente, vídeos y tocaditas, insultos, etc. Entonces, a ver, existe una obsesión, como describes, por ejemplo, en el capítulo sobre Moreno, por el cuerpo de las mujeres, para celebrarlo o para mortificarlo. También en el ámbito literario, ¿no? Me gustaría, ¿te importa si leo una pequeña cita? Porque me parece muy interesante al hilo de todo eso, cuando hablas, porque me gusta librarme porque hablas desde el pasado, llegas al presente y dices las cosas claras. Y eso hablando de tu experiencia, dice: así pues, el escritor macho merodea por selvas y por bosques con su pelaje amable de intelectual.
El escritor macho se alimenta de botellas de vino y de un cierto número de drogas que en la mayoría de los casos ni siquiera ha pagado él. El escritor macho copula como el mejor de los machos, es decir, sin el consentimiento de la fémina a la que cree haber cortejado. El escritor macho cree que aúlla, pero su quejido es penoso y torpe. El escritor macho es de una raza pura, necesaria, universal, pero el escritor macho, por suerte para todos menos para él, se encuentra en estos momentos en peligro de extinción, porque las que llevan siglos sufriéndole han empezado a darle caza. Entonces, te quería preguntar, ¿en qué momento estamos para poder extinguir, ¿no? Para que al macho escritor? Voy a conectarlo con, antes hablábamos de paz y de cuando prohibía escribir a Elena Garro, y voy a volver a México y a Guadalajara, y hace tan solo unos meses, el pasado diciembre, estuve en una prepa, en una escuela preparatoria, en un instituto, con gente de 15 años o así. Me invitaron a dar una charla y yo pregunté, porque otra vez había dado una charla, pero era un colegio religioso y entonces las profesoras me miraban muy mal todo el rato, entonces no pude decir nada, pero en este me dijeron, no, tienes toda la libertad para hablar de lo que quieras. Evidentemente hablamos de Bad Bunny, de todo un poco y de feminismo mucho también. Y al final de la charla vino una chica a decirme, una chica de 15 años, llorando, me dijo: me ha emocionado mucho escucharte, qué suerte tienes, yo escribo, pero mi papá no me deja escribir. Entonces, claro, me preguntas en qué punto estamos. Yo podría decirte, siendo muy optimista y muy entusiasta y viéndonos aquí a las tres juntas, decirte, estamos en un punto de puta madre, estamos hablando de esto en un espacio público, me han pagado un billete de avión para venir a hablar de escritoras, me siento empoderada cuando voy a festivales y ya sé que no tengo que apartar así a ciertos personajes de la poesía española porque ya saben que yo no paso por ahí, ¿no? Y que si lo intentan con una compañera voy a estar al lado ayudándola. Es decir, podría decirte, estamos de puta madre, estamos maravillosamente. Pero sé que soy yo la que estoy aquí porque sé que yo también tengo ya una serie de privilegios después de una serie de reflexiones y después de una serie de redes de ayuda entre nosotras, lectoras, editoras, etcétera, y aliades. Pero ver esto, ver que hay chicas de 15 años en el mundo cuyos padres no quieren que ellas escriban sobre sus sentimientos de amor, me hace pensar que no estamos de puta madre y que todavía queda muchísimo camino y que evidentemente el camino que queda no es un camino solo de nuestro pequeño ámbito, que al fin y al cabo es un mundo muy pequeñito. Somos poetas, o sea, es un mundo muy pequeñito, ¿no? Aunque Elizabeth Duval esté petándolo en redes y sea la poeta más famosa del mundo ahora mismo, pero el trabajo que queda precisamente es ver cómo nosotras desde nuestro lugar ahora de privilegio podemos ayudar a que esas personas a las que directamente censuran desde que son adolescentes puedan ser libres para escribir lo que les salga de donde sea, sin que en este caso no es un escritor macho el que se lo está prohibiendo, pero es un padre macho al fin y al cabo, ¿no? Y eso es lo que no sé, eso es a donde todavía no llego y lo que me da rabia porque no sé cómo llegar hasta ahí. Y no sé hasta qué punto simplemente el hecho a lo mejor de haberme escuchado ella ese día pudo inspirarle en algo, pero ya se diluye mi influencia y eso me da mucha rabia. Me voy a quedar en esa horrorosa anécdota que acabas de contar para preguntarte precisamente por una cosa que también me interesa, porque tú hablas hasta de, creo que haber contado 8 países de Latinoamérica distintos. Y entre todas ellas, por cierto, hay una española de cuya vida yo me enteré hace poco gracias a un reportaje del País, que se llama Agustina González, ¿verdad? Que, bueno, vida y obra de película y de desgraciadísimo final. Acabó fusilada, bueno, era como amiga de Lorca y tal, y bueno,
si no os leéis el libro de Luna, aunque deberíais, buscadla en Google porque, vamos. La cosa es, yendo a esa anécdota que acabas de contar en México, muchas veces al hablar de América Latina parece que estamos hablando de un todo y cada país, no hay que olvidar que tiene su circunstancia política, cultural distinta y tal, pero como te has aproximado a distintas autoras de distintos países, quería saber, primero, si allí el machismo de allí les ha podido dañar más a lo largo de la historia, al menos de los años en los que tú te has centrado, y si te has encontrado con alguna particularidad en Latinoamérica, o sea, hablando de las estrategias de las que hablaba Joana Ras y tal, si tú te has encontrado con alguna que se repita en exceso, que te haya llamado la atención al abordar a estas autoras. Bueno, no me veo capacitada para saber qué grado de machismo hay en cada uno de esos países, porque tampoco... Bueno, precisamente en el último viaje participé en una mesa redonda con una escritora sueca, noruega, una chilena, una argentina y yo, y nos pusieron a nosotras como éramos europeas, teníamos que hablar de lo avanzado que estaba todo aquí, ¿no? Y era como, bueno, no sé, o sea, tampoco tanto. Cuando además... Por otro lado, creo que las dos activistas, escritoras maravillosas de Chile y de Argentina, creo que tenían una conciencia y un desparpajo mucho más grande que el de las que se supone que debíamos estar más despiertas que ellas. Entonces, es muy difícil de comparar también y de valorar eso, porque, bueno, uno, porque no tengo la capacidad de hacerlo ni el conocimiento, y dos, porque creo y confío en que ahora mismo, además, la lucha feminista es bastante... bueno, hay un flujo internacional bastante interesante, y creo que, además, desde allí, desde esos países, especialmente creo Argentina, que van a la cabeza de muchas ideas, quizá también porque sufren mucho más que a lo mejor que nosotras desde aquí, bueno, nos están enseñando mucho, ¿no? Y creo que hay un flujo interesante tal. Dicho esto, sobre las cosas que se repiten, creo que se repite bueno, evidentemente el desprecio, está en todas partes, se repite el desprecio, se repite las ganas de tergiversar las palabras de muchas de estas autoras, y se repite también mucho clasismo, ¿no? Que combinado con cierto racismo en algunos casos y mucho machismo en otros casos, pues es una bomba que hace que muchas de ellas acabarán con historias muy trágicas, porque estaban literalmente solas, con el peso de todas esas etiquetas y de todos esos desprecios sobre sus cabezas. Y que, como tú dices, no todas pudieron escribir desde París, ¿no? Por ejemplo, como Marmel. Imagino que eso también es una ventaja. Sí, esto era como curioso, ¿no? Antes has subido una story del mapa viniendo como para acá, ¿no? Pues yo cuando escribía sobre ellas me imaginaba un mapa como de estos de corrientes de aire, ¿sabes? Pero de corrientes de escritores, ¿no? Y es muy curioso porque muchas, casi todas, las que venían del sur, del puro sur, ¿no? Perú, Argentina, etcétera, casi todas tenían como esa aspiración de ir a París, ¿no? Que era como donde estaba cociéndose todo, ¿no? Y era donde estaban pues los guays, ¿no? Los que lo estaban petando en ese momento, ¿no? Era donde había que estar, ¿no? Si eras un escritor latinoamericano que quería triunfar, tenías que escribir desde París. Entonces era curioso ver cómo algunas ni siquiera pudieron salir de su respectivo país, como otras se quedaban como a medio camino en México, bueno, a medio camino, sí. Se quedaban en México, ¿no? Y como otras, a pesar de haber llegado a las instituciones y a tener unas vidas bastante dignas en Europa, allí también sufrían esas consecuencias, ¿no? Porque al fin y al cabo, ¿cómo llegaban allí? Pues de la mano de
del marido o de la mano del amigo o con el favor de tal, ¿no? Pero sí, era como un mapa bastante curioso, ¿no? Cuando te dabas cuenta de cuáles eran las aspiraciones y cómo el nivel económico, el país de procedencia, el visado, ¿no? Al final no les permitía hacer ese salto. Pero también una piensa, ¿y luego hacer el salto qué? ¿No? Porque hacer el salto a escribir desde Europa tampoco era... Marvel Moreno prácticamente era francés, no sé si tenía la doble nacionalidad, y quién se acuerda de ella, ¿no? Ujú. Bueno, y luego está el caso contrario, que es el de Rosario Ferré, que ya subió a Estados Unidos, que yo creo que es el proceso que se está haciendo ahora, ¿no? O sea, muchas de las autoras latinoamericanas que leemos ahora, casi todas viven en Estados Unidos. Una Valeria Luiselli, que ya directamente hasta escribe en inglés. De hecho, hablas de algunas de estas autoras que las reconocieron antes en Estados Unidos, ¿no? que en sus propios países. Sí, sí, sí. Quiero darle la vuelta a lo que estás contando ahora, ¿vale? Que algo que me parece primordial y que he valorado muchísimo leyendo el libro es que reflexionas también sobre tu posición de poder, lo estabas diciendo antes, y eso me parece honesto y sobre todo lo que creo que se debería hacer, ¿no? Por ejemplo, hablando de Pizarnik, dices, sé que desde... Justo al hilo de lo que estaba diciendo, sé que desde mi pequeña parcela de privilegio, mi pasaporte, el color de mi piel, los altavoces que se me conceden, he podido ser mezquina. Entonces, tomar conciencia de ello, escribir y plasmarlo, ¿no? ¿Ha sido una experiencia fácil o dolorosa? ¿Cómo te diste cuenta? Es que me interesa mucho ese aspecto del poder como escritora, tú ahora. Bueno, siempre no, ha sido un proceso de ir pensando en ello, ¿no? Pero creo que no hay que tener miedo a mostrar vulnerabilidades, las vulnerabilidades de una, y creo que es además mirando tus vulnerabilidades cuando te das cuenta de que a lo mejor no eres tan vulnerable como pensabas y que a lo mejor tú tienes más facilidades que mucha de la gente que te rodea, ¿no? Desde que empecé en un blog, que ya ves tú, que podía parecer poco un blog, pero eso significa cuando tienes 12, 13 años que tienes internet en casa, que tal y que cual, ¿no? Es decir, yo ya tenía un privilegio, ¿no? No todo el mundo en mi clase tenía internet en casa. Pero cuando empiezas ese blog y empiezas a escribir, como en mi caso, mis padres, mi madre tenía una pequeña editorial de poesía, yo ya recibía insultos sobre que, claro, que como yo era hija de papá, me decían, pero es de mamá en este caso, pues yo ya tenía una serie de facilidades, ¿no? Entonces tú tienes que luchar también, tienes que darte cuenta. Evidentemente que tengo una serie de facilidades, evidentemente que en mi casa hay un montón de libros, había un montón de libros, evidentemente que yo estaba creciendo en un ámbito privilegiado en ese sentido. Y justamente el hecho de que eso se usara en mi contra me hacía también vulnerable, ¿no? Mi privilegio me hacía vulnerable al mismo tiempo. Entonces yo creo que tienes que aprender a diferenciar qué es lo que te hace privilegiado, qué es lo que te hace vulnerable y cómo desde esa conciencia puedes ayudar tú a las personas que verdaderamente son vulnerables y cómo interactuar también con las personas que verdaderamente son privilegiadas y no quieren dar cuenta de ello o no o lo aprovechan para pisotear a los verdaderamente vulnerables. No sé, creo que ese era un poco el equilibrio que veo que he ido haciendo a lo largo de mi vida como escritora. Sí. Y para mí ha sido un gran hallazgo en este libro encontrarlo. Yo veo que se va acabando un poco el tiempo y no quiero dejar de hacerte dos preguntas que van a ir conectadas para también dejar espacio a que la gente te pregunte lo que sea. Hay una frase que no dices tú en el libro, que dice un periodista, no me acuerdo de qué medio, pero ni me acuerdo tampoco el capítulo ahora mismo, pero las conversamos mucho, pero no las leemos. ¿El sobre Unice Odio puede ser? Puede ser que sí. Un medio de Costa Rica, me parece, sí. Bien, pues
yo creo que eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora también. O sea, sí que es verdad, por supuesto, ahí están Torremoza, Renacimiento, editoriales independientes, editoriales grandes que ya las habían publicado, a lo mejor ahora están descatalogadas, pero las vuelven pero yo veo que eso sigue siendo así. Por ejemplo, en el periodismo, y yo creo que he unido también un poco al clickbait y todo eso, cada día me encuentro con no sé quién, no sé cuánto, la escritora que... Y siempre se destacan cosas en el titular de su vida, ¿no? O sea, no empezamos a leerla por su obra per se, sino por la anécdota, por si estaba loca, por su suicidio o por si era muy feminista para la época, si era una adelantada a su tiempo, que es una cosa de la que tú también hablas. Entonces, debemos hacer autocrítica, las estamos leyendo mal, ¿cómo deberíamos leerlas? Y esto lo voy a unir con otra pregunta, para que no se me acabe el tiempo, que este ensayo tuyo ha sido súper celebrado, espero que de ventas esté yendo genial y se une también pues a una ristra de ensayos feministas hipernecesarios que recuperan la obra, pero sobre todo la vida de estas autoras. Pero claro, ¿de qué sirve si luego vamos a una librería y seguimos sin encontrarlas, ¿no? Claro. Pues esas dos cosas. Sí, bueno, de hecho creo que este libro no sirve de nada, no habrá servido de nada hasta que todas las autoras puedan encontrarse en una librería. Bueno, yendo como un paso más allá, ¿no? El titular, ¿no? Este libro no sirve de nada hasta que ya lo tenemos. Eso por un lado. También a lo mejor no hay que leer a estas autoras porque son las que he elegido yo, las que a mí me apetecían, pero a lo mejor sí que podemos ir a una librería y preguntar, ¿tenéis aún qué escritoras del siglo XIX tenéis? ¿O qué escritoras chinas tenéis? O sea, es decir, si el hecho de que esto despierte la curiosidad para leer a mujeres de épocas o de culturas o de países o de corrientes en donde no sabríamos poner ningún nombre, eso también para mí es un éxito de tal, porque es lo que realmente yo quería, el nervio que yo quería meter, ¿no? en el lector. Precisamente en Mallorca el libro lo presenté con Annalisa Marí, que ella hizo esta antología de las poetas de la generación Beat, y hablábamos un poco de eso, ¿no? De que ella también, claro, o sea, está su antología y ya no se ha vuelto a publicar nada más de ninguna mujer de la generación Beat en España. Creo que está Denise Levertov, creo que se llama, sí. en Hiperión, ¿puede ser? En Hiperión, sí. Pero poquito más, ¿no? Nada. Entonces, claro, ¿ha sido un fracaso la antología? No, o sea, yo creo que no. Nos ha permitido conocer a una serie de nombres y yo cada vez que, y sé que muchos lectores y tal vez más lectoras, cada vez que vamos a las librerías a lo mejor tenemos como ese clic de más allá de lo que hay en la mesa de novedades, voy a ir a ver qué escritoras hay de otras épocas tal para descubrir yo por mi propia cuenta, porque, no sé, también a veces somos muy vagos, ¿no? En plan, que te lo den todo dado. ¿Quieres mujeres del boom? Toma este libro. No, ve a la librería y busca tú también tus propias lecturas, no lo sé. Eso también es algo que me gusta, a lo que me gusta invitar, ¿no? Porque así es como creamos... Ser lector o lectora activa. Exacto. Eso por un lado. Y luego con lo de las cosas que tienen que ver con la vida de las autoras y de cómo leerlas ahora, lo que has dicho me ha llevado a pensar en Cristina Morales y en cómo aquí, esto que decías tú de que ha cambiado algo, en qué momento estamos, tal. Quiero pensar que aquí también hay un pequeño cambio, o un pequeño gran cambio, porque yo creo que a pesar de que los medios de comunicación más grandes y demás, con todo lo del premio nacional y demás, han sido muy crueles, los políticos han hablado muy mal y todo ha sido horrible. Si te detienes a mirar los medios, sí, es como si fuera el demonio esa mujer y incluso como si su libro no valiera nada, porque cuando se publicó en 2018 no salió en ninguna lista de lo mejor del año, cuando ganó el premio había casi más columnas y más opiniones negativas sobre es la antisistema, que lleva el pelo rapado y que no sé cuántos, pero si te vas a
cifras de ventas, si te vas a lo que opinan los lectores, si te vas a las bibliotecas y ves que ese libro no se puede conseguir en ninguna biblioteca de grandes ciudades españolas porque está reservado hasta dentro de un año. Si te vas a mi casa y cenas con mi abuela y mis tías se lo han leído. Si te vas a un montón de sitios a los que no esperabas que ese libro pudiera llegar, ha llegado. Entonces piensas, joder, ¿qué pasa para que en el mundo, en no sé qué, no sé cuántos, esta mujer sea el demonio? Cuando en realidad es el libro tal vez más leído, más reservado en bibliotecas, el libro que más ha dado que hablar y el libro que está leyendo todo el mundo, que al menos todo el mundo sabe cuál es, todo el mundo ha visto la portada, todo el mundo sabe quién es Cristina Morales, ¿no? Entonces quiero pensar que tal vez podemos... No sé, que tal vez el peso de las lectoras en este caso está más fuerte que, va que a los volcar. titulares. Sí, dejemos de leer los medios de comunicación grandes, de periodista. No, pero quiero pensar que hay como una balanza ahí, ¿no? Que se está, que en algunos casos está a nuestro favor, ¿no? Perfecto. Vamos a dar... Podemos seguir, ¿no? Un poquito más. ¿Sí? Ah, vale. Por cierto, hay libros a la venta, me dicen por el pinganillo. Por pinganillo. Vale. Te quería preguntar eso, porque también me parece interesante a la hora de ver cómo están cambiando, ¿no? Las relaciones, también, si quieres, de poder, ¿no? de la comunicación, pero ahora quiero entrar dentro de los feminismos, ¿vale? Hay algo que me preocupa y sobre el que he reflexionado después de leer el capítulo de Victoria Santa Cruz, ¿vale? El famoso me gritaron negra, que supongo que todo el mundo más o menos conoce, ¿no? Y hablo, evidentemente, de la interseccionalidad de los feminismos, ¿no? Es decir, tener en cuenta categorías como pueden ser la clase, la orientación sexual, la etnia, etc., ¿no? Y de repente, claro, pienso en las TERF, el feminismo radical trans excluyente, que afirman cosas como las mujeres trans son actrices del género o se las nombra como tíos porque son tíos, ¿no? Cosas así. Creo que cuando se instrumentalizan los feminismos para, al fin y al cabo, atacar lo que es la dignidad de un ser humano, no se está haciendo feminismo. Entonces, ¿crees que hemos llegado a un momento histórico en el cual es necesario que es ladrar dentro de los feminismos o es mejor ladrar de momento solo hacia afuera? ¿Entiendes lo que quiero decir? Es un poco... Sí, te voy a responder con una cita de precisamente de una política argentina, Ofelia Fernández, del 2000, como Elizabeth Duval, una cosecha maravillosa. Hace poco, hace 3 semanas así, estuve en Madrid en un encuentro con distintas activistas feministas muy jovencitas y ella era como la invitada como central, ¿no? Es como la legisladora más joven de Argentina y yo creo que de América Latina en general, No la conozco, la verdad. Pues ella, en la ronda de preguntas, alguien dijo que muy bien precisamente todo esto, ¿no? De que muy bien todo lo que está pasando, pero que pasa dentro de los feminismos, ¿no? Esto de hay que ladrar también hacia adentro. Y alguien preguntó específicamente que cuál creía Ofelia que era el gran monstruo dentro del feminismo actual. Y me sorprendió y me gustó, porque además yo creo que ella no fue consciente en ese momento, pero en esa misma sala estaban periodistas de Público, que es un medio donde se publican unas columnas transfobas brutales y horribles, y había algunas figuras del feminismo español contemporáneo que yo creo que están en una línea un poco, para mí, muy peligrosa precisamente por lo excluyente que es su discurso, ¿no? Y entonces ella dijo, para mí el gran monstruo del feminismo actual es el feminismo radical, malentendido radical, o sea, malentendiendo la palabra radical en todo en todo el concepto en general y toda la historia, ¿no? del feminismo radical, y dijo algo muy bonito que es que qué tiene
de radical, ¿qué hay de radical en alguien que busca hacer daño a las personas que están en los márgenes? Entonces me pareció una respuesta muy bonita, muy bien elaborada, y que creo que responde también a lo que tú dices, ¿no? Sí. Repensemos también cómo nos nombramos, y si nos nombramos radicales, no seamos feministas macho. Exacto. Muchas gracias. ¿Seguimos o abrimos? Hoy, a ver, después de este momento de intensidad, o abrimos al público y a las preguntas. ¿Sí? Sí. Bueno, pues si alguien tiene una pregunta para Luna, si no, tenemos más preguntas nosotros. Sí, sí. Por aquí, por ahí. Hola. ¿Crees que has tenido que dejar a gente fuera? ¿Ha sido difícil hacer la selección? Sí. Sí, porque, bueno, como decía, siempre lo digo en las entrevistas y todo, es una selección muy caprichosa, muy personal. Como decía, eran mujeres que me daban pie para hablar de otras mujeres y demás. Y, de hecho, al final del libro he intentado hacer como relaciones de si te ha interesado Elena Garro, podrías leer esto y esto. Si te ha interesado no sé quién, quizá puedas leer a esta otra autora. O sea, he intentado meter todas las que he podido, ¿no? Aunque no fuera en capítulos tan amplios como los de las que he elegido, pero me he dejado fuera muchos nombres interesantes y muchas lecturas interesantes que aún a día de hoy sigo descubriendo y siempre digo, segunda parte. No, pero... una poeta que descubrí cuando ya estaba cerrando el libro, y que justo cuando me mandaron las pruebas pude incluir una cita simplemente por decir, venga, al menos que esté, una poeta nicaragüense, de una indígena, no sé el nombre exacto bueno, sus orígenes, no sé, es un nombre complejo y ahora mismo no lo puedo decir, pero ella se llama Anaílce Gómez y bueno, me pareció brutal, ¿no? Pero ya te digo, empecé a leerla, está en Pretextos precisamente, es decir, que ha venido bien editada y se puede conseguir fácilmente, pero es eso, ¿no? Es como te pasas 3 años leyendo un montón de cosas y de repente alguien que te deslumbra como cuando ya está el libro a punto de salir, ¿no? Y eso demuestra que queda un largo camino de descubrimiento. Luego también se me quedó fuera Glauce Baldovin, Glauce se escribe Baldovin, que es una poeta de Córdoba, Argentina, brutal, tiene un poemario sobre los desaparecidos en Argentina, uno de ellos su propio hijo, y entonces es una mezcla entre política y también maternidad, ¿no? que a mí me dejó con el corazón roto, y es una poeta maravillosa. Y luego, ¿qué más? Bueno, es que son muchas, ¿no? He intentado, ya te digo, en el final y en la bibliografía también he metido algunas lecturas, o Rosario Castellanos, que es más conocida, pero de la que también habría mucho que hablar, ¿no? Pero sí, ha sido extremadamente difícil callarse muchos nombres, o sea, callarse, no tener el espacio o el tiempo para meter más firmas chulas. Bueno, lo primero, se oye muy fuerte, ¿no? Que lo primero, daros la enhorabuena por todo el tema de la conversación. Y lo mío son preguntas con un poco de anotaciones también, que justo enlazando un poco con la pregunta que te hacía Ángelo, ¿no? Y la parte de los TER y tal, que también creo que sucede lo que tú has contado un poco como con Cristina Morales, ¿no? Que se pone en el foco en tal vez lo más mínimo muchas veces y no se fijan en lo máximo, que es lo positivo de todos esos movimientos, ¿no? Para intentar hacer daño al fin y al cabo. No sé si, por al fin y al cabo, pienso yo no he vivido ninguna situación negativa por lo que tú has dicho, ¿no? Por reivindicar cosas bastante sencillas y lógicas. Y si tú también lo piensas, que es más que nada como un modo de ataque, sería esa pregunta, para algo que es una causa justa en sí, que siempre ha pasado en todas las causas justas, ¿no? Y por una cosa que te quiero enlazar, que esta pregunta, porque yo he tenido bastante suerte a la hora de leer, que he tenido una familia muy de lectores y lectoras, de
gente muy formada. Entonces, en el colegio yo leía mucha poesía, pero claro, la poesía la leía en bibliotecas públicas, o le preguntaba a mis padres, a mi madre, etcétera. No se estudian autoras. Yo, por ejemplo, Carolina Coronado la descubrí por una antología de poetas del romanticismo español. Y el poema Lidia, que es un poema feminista que a mí me trastocó la cabeza con 15 años, ¿no? Que cuando se ve el romanticismo. Con Christine de Pizan, que es una poeta maravillosa de medieval, y que en un prólogo, incluso una vez que cité, un poeta me criticó que citara a una poeta que no la conocía nadie, no conocía ni el tato, ¿no? Y me pareció muy fuerte. Y así con todo, ¿no? También la generación Beat, la antología de poetas mujeres de la generación Beat, que son puertas a mundos inmensos, ¿no? ¿En el sistema educativo crees que está más cerca que caiga una autora también como pregunta de selectividad? Porque ya ha habido suerte que ha caído Cernuda, pero también podía caer, no sé, podrían caer muchísimas más autoras que de la Sin Sombrero también, ¿no? Que se estudia, pero no es todavía, o al menos en lo que yo sé. Ostras. Creo que, bueno, tampoco conozco el sistema educativo actual a fondo, pero entiendo que una de las, bueno, de los grandes problemas es que por cómo va a caer una autora en selectividad si ni siquiera se estudian autoras a diario en clase, creo, ¿eh? Yo estudié hace ya unos cuantos años, entonces no, por desgracia, hace cada vez más años, entonces no, digo en el instituto, claro, entonces no puedo saber exactamente cómo está la cosa ahora, pero también en mi familia son casi todos profesores en coles o en institutos y me da que, bueno, mi padre mismo es profesor en un instituto y me da que él no habla de autoras. Mi padre, quiero decir, que es una persona que ha leído a muchas mujeres también, ¿no? Y ni siquiera él tiene el espacio para hacerlo porque hay un temario, ¿no? Que hay que respetar y que hay que seguir y pues a lo mejor hay gente que por no complicarse la vida pues ni siquiera pone una nota de color con lecturas diferentes a las que se supone que hay que dar en clase, ¿no? Y creo que en la universidad 3/4 de lo mismo. Tengo amigas que han estudiado literatura latinoamericana, Sara, N de noviembre, en Instagram, que tiene una cuenta maravillosa, y ella decía que ha estudiado literatura latinoamericana y sin hablar absolutamente de ninguna de las mujeres, ni de las que aparecen aquí ni de las que no aparecen aquí, ¿no? Entonces, no sé, yo me pregunto cómo va a darse como universal, es decir, entiendo que si algo aparece en una pregunta de selectividad es porque es más o menos universal, ¿cómo vamos a nombrar al universal algo que ni siquiera forma parte del día a día, ¿no? de la enseñanza? No lo sé. Y la primera pregunta no la he entendido del todo. No sé, o sea, o se me ha olvidado con esto. No, claro, es que la segunda pregunta tenía más tela, ¿no? En ese sentido. Pero era un poco como que se ha enfocado un poco en la parte mediática, ¿no? De Sí. críticas mediáticas, pero que tal vez forma, digamos, parte de ese aparato que ve que hay algo, ¿no? Más establishment, conservación, tal, que ataca, ¿no? Es decir, que intenta... Porque creo que realmente luego en la práctica, en el día a día, es decir, al menos en mi caso, yo no conozco y tengo muchas amigas en colectivos feministas, en cafés feministas. Yo, por ejemplo, soy parte también de la asociación de feminismos también, etcétera, en los mixtos, ¿no? Yo participo, etcétera, y yo no he tenido, ni he tenido ni he visto ni nada, ningún problema, ¿no? Hablamos justamente que Elizabeth Duval lo sacaba a la luz, ¿no? Que está eso, ese feminismo ese más radical, ¿no? Con el tema de los trans y las trans, pero que algo creo que no, que se acepta totalmente de modo natural, es decir, realmente no es... Bueno, no estoy tan segura. A lo mejor precisamente es lo que decía antes, estamos tan metidos en esto que no vemos lo que hay fuera. Y vuelvo al ejemplo de la niña de México, ¿no? Es decir,
yo estoy tan metida en mis temas y en mis reivindicaciones y tengo una red de amigas y lectoras y personas que estamos tan comprometidos y tan tal y tal que a veces no somos capaces de ver que fuera eso no es así, ¿no? Eso, que hay gente pues, que directamente en su casa no puede decir que es feminista, o en su casa no puede decir que es lesbiana, o en su casa no puede decir que lee tal tipo de libros, ¿no? Es decir, que... O que la semana pasada fueron asesinadas 2 mujeres, o sea, por Exacto, ejemplo. o sea, por eso digo, ¿no? Que a veces tenemos que salir un poco de nuestro mundo cómodo al que hemos llegado con muchas incomodidades y darnos cuenta de cuán incómodo es el mundo en general. Hola, ¿qué tal? Lo primero, igual, felicidades y gracias por el coloquio, ha sido maravilloso escucharos. En el hilo de lo que estáis diciendo de no sirve de nada nombrarlas si no se leen, yo una anécdota, cuando salió a la luz Las sin sombrero, yo no las conocía, mentiría si dijese que sí. Y dije, bueno, pues voy a la biblioteca municipal de mi barrio, a ver... Y no había nada. Dentro de poesía hay poco en los estantes. Te encuentras, pues como habéis dicho, Neruda repetido 1000 veces hasta la saciedad, pero no había nada. Y entonces yo lo flipé, básicamente. Fue como abrir los ojos y decir, hostia, esta es la realidad. Y lo único que se encontró en todas las bibliotecas municipales, bueno, salvo la de Caballerías de tal, era una breve biografía de 4 líneas de Josefina de la Torre, por ejemplo. Entonces, es muy triste esa idea. Entonces, la pregunta es la siguiente. Yo hablé con Ángelo y le dije, yo creo que debería ser estudiado y leído en la escuela. Pienso que este libro tuyo no lo he leído, pero creo que debería ser estudiado. ¿Hasta qué punto veis vuestra responsabilidad, o si veis responsabilidad? Antes Ángelo ha dicho que hacer poesía es hacer política. ¿En dejarlo en publicar el libro o en intentar ir un poco más allá? ¿Cuál es la línea en la que veis ese, oye, pues yo no puedo dar más de esto, o me gustaría, o cómo sentís esa idea? Bueno, yo creo que uno tiene que ser consciente de los medios que tiene también, ¿no? Y quería dar tal vez el punto positivo, ya que hemos estado hablando de las redes sociales y del papel de las lectoras. Creo que hay movimientos tipo pues Leo Autoras Octubre o el mes de leer autoras y movimientos así que creo que han sido muy útiles porque a través de las redes sociales, yo que trabajo en la industria editorial, yo hago de todo para llegar a fin de mes y entre esas cosas soy scout, es decir, busco autores de fuera para intentar hacer informes para editores de aquí, hago informes de lectura, hago ediciones, hago todo lo que me permita vivir. Y cuando lo ves desde tan dentro, desde la parte fea, además de dentro, que es la parte como tan oculta, ¿no? Y tan ahí, ¿no? Te das cuenta de que hay pequeñas dinámicas que están marcando mucho el camino. Y yo creo que el poder que estamos teniendo entre todas las lectoras que nos ha dado por solo subir fotos a Instagram de autoras, por solo subir reseñas de escritoras, ¿cuánta gente dice, me he propuesto este año leer solo a escritoras? O vamos a seguir el hashtag para tal y cual, ¿no? O cuántas periodistas se han sumado también a sacar cada vez más autoras para sacar cada vez a menos autores también, ¿no? O sacar a los autores que realmente merezcan la pena, sin contar también a qué género pertenezcan, ¿no? Pero creo que confío mucho en que el peso del que hablaba antes de las lectoras, en el caso de Lectura Fácil, está haciendo, o sea, la industria lo está escuchando también. Que aquí hay un punto peligroso también, ¿no? Porque es la industria fagocitando una lucha de las lectoras, ¿no? En las redes sociales o fuera de ellas, o los clubes de lectura, etcétera. Pero también creo que este movimiento en redes y demás también está empoderando a editoras, porque la industria editorial está
plagada de editoras, además. Entonces creo que hay como un momento en el que tal vez hacer una lista de nombres sí que está mereciendo la pena, porque de repente se están reeditando y recuperando muchas cosas que de otra manera no se habrían publicado, ¿no? De hecho, Elena Garro, este diciembre se publicó Los recuerdos del porvenir en Alfaguara, y vas a las librerías y está. Quiero pensar que el hecho de que muchas lectoras, sobre todo desde 2016, que fue el centenario de su nacimiento, han estado reivindicando a Elena Garro en redes sociales, gracias a eso hoy tenemos a Elena Garro en Alfaguara, súper accesible para todo el mundo, porque es Alfaguara y está en todas partes. O, por ejemplo, Marbel Moreno, que aquí cuento la historia de un manuscrito suyo que la familia no quería publicar por X razones sexistas, y el otro día salió la noticia de que Alfaguara va a publicar el manuscrito de Marbel Moreno, después de en Colombia ha sido durante 2 años el tema de conversación, de polémicas de redes sociales, pero esto también es gracias al activismo lector, porque yo creo que el escritor es político, pero el lector también tiene una importancia en ese sentido, ¿no? Y que vosotros vayáis a las bibliotecas, además, tíos con barba, vayáis a la biblioteca y digáis, ¿dónde quiero leer a estas mujeres? No están, lo necesitamos, también es activismo lector. Es decir, por Dios, bibliotecas, traigan estos títulos, porque están, y porque hay editoriales publicándolos. Torremozas está publicando a todas estas mujeres desde hace años. Yo creo que efectivamente es inevitable que el capitalismo, la industria se alimente de todo esto, pero también, como tú bien dices, el papel del lector de a lo mejor no caer en trampas, porque también se están publicando algunos libros muy malos con simplemente el pretexto de que son de una mujer o cualquier cosa, pero también en que el lector sea inteligente e incluso, voy más allá, comprar a las editoriales independientes, que son las que muchas veces están rescatando autoras, y no solo ahora, sino antes, pues interesantes. Y que al final lo que dice Luna, los que no estén en redes al final se van a ver beneficiados por esa gente que está haciendo el activismo, pero aunque tú no estés en redes, tú puedes ir a la librería y preguntarle a tu librera o librero, y o sea que al final, aunque sea una mierda casi imparable la industria, pero bueno, creo que terminaremos beneficiándonos todos. Y dos preguntas más me dicen por el pinganillo, como mucho. Bueno, y comprad Cuadernos de Medusa, que aquí está la editora, de Amor de Madre, que es una editorial pequeñita y muy bonita, que ahora va a hablar, me parece, pero lo estaba pensando antes, ¿no? Hay como muchas editoriales ahora sacando miles de antologías queer, o sea, el tema del año ahora mismo es antologías, mundo LGTB, pum, 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 que el otro día, de hecho, el artículo de Elizabeth Duval sobre los peligros que podría entrañar, que de repente todo el mundo se suba como a una especie de carroza, además, en este caso. Perdón. Pero, chiste de la noche. Pero, joder, en 2017 o 2018 ya estaban las antologías de Cuadernos de Medusa, que de hecho es donde publica por primera vez Elizabeth Duval, así que gracias. Gracias a ti por la apreciación. Yo tenía una duda que tenía un poco que ver con lo que se estaba comentando hace un momento. Hace poco estuve leyendo los ensayos de Spivak sobre si puede hablar la subalterna y la idea de desde dónde se hace el activismo. Y claro, empezó a surgirme con esta idea que comentabas tú de al final estamos en un nicho y nos rodeamos como nuestras cookies humanas, que son pues la gente con la que hablamos y que son pues la gente con la que tenemos sintonía y claro, yo, por ejemplo, alguna que otra vez me ha pasado que me han preguntado ¿cómo se vive ser editorial feminista independiente? Es como, pues la verdad, bien, porque nos movemos en un ámbito amable dentro de nuestro pequeño nicho, ¿no? de nuestras cookies. Entonces, existe el peligro de perder la perspectiva, ¿no? De perder el norte, ¿no? Y de pronto encontrarte hablando con una niña en un colegio que te pegue, ¿no? en la cara, ¿no? Entonces, ¿cómo se combate con el peligro de perder el norte cuando se vive en ese privilegio, ¿no? Dentro del activismo? Supongo que
Bueno, no tengo respuesta. O sea, eso para empezar. Creo que hila un poco con cosas para las que no he tenido respuesta a lo largo de la noche porque se me escapa muchas cosas. Pero en este caso, bueno, voy a hablar tal vez como periodista. Mirar más allá de tu ámbito constantemente. Como periodista, incluso, sí, como periodista he trabajado mucho tiempo en un medio viral, es decir, un medio que adecúa sus formas a códigos que pueda entender todo el mundo, desde tu abuela hasta tu primo de 12 años, ¿no? Porque lo que quieres es que todo el mundo comparta esa noticia. Eso es la viralidad, supongo, ¿no? Entonces, entiendo que uno, cuando se preocupa por algo, también mira cómo ese algo es visto fuera o es leído fuera, ¿no? Ha salido mucho, hemos hablado mucho de Elizabeth esta noche. Elizabeth Duval es una escritora que aquí estamos 3 de sus editores, muy jovencita, muy interesante. Bueno, increíble, ya la descubriréis si es que no habéis descubierto ya su nombre, porque creo que todo el mundo la conoce, pero lo interesante de ver lo que está pasando ahora con ella es ver cómo llega a otros ámbitos su nombre, ¿no? Y entonces de repente ves a toda la gente de Vox diciendo, pero ¿qué es esto, no? O sea, una chica trans, joven, filósofa, tal, es como todo, engendra todo lo malo, ¿no? Bueno, como lo de Cristina Morales, ¿no? O sea, y entonces ahí te das cuenta también de dónde estamos, es decir, de qué pasa cuando rompes esa burbujita en la que estás, ¿no? Y lo que pasa es que es terrorífico el mundo. Y te das cuenta también de qué importantes son figuras como ellas, que cuando rompen la burbuja siguen manteniéndose fuertes, siguen manteniéndose alerta y siguen manteniendo un discurso y no lo modifican porque alguien les esté molestando, ¿no? Sino que lo intensifican incluso, y a lo mejor figuras como ellas son a las que tenemos que dar la mano para que precisamente esos golpes sean menos duros para ellas, y al mismo tiempo nosotros seguir rompiendo o haciendo como la burbuja más grande y que al final el mundo sea una burbuja hermosa, no lo sé, ¿no? Pero creo que es importante eso, ir mirando qué pasa fuera, en el acantilado de lo que nos incomoda, ¿no? No sé. La última, sí, ahí sí. Pues ya está. Pues nada, vuelvo a recordar que de repente yo soy aquí embajadora térmica y vuelvo a recordar que hay libros, que está el coloquio de las perras disponible al fondo de la sala. Y nada, que muchísimas gracias, Luna, por venir, por invitarnos a Ángelo y a mí a que te acompañemos aquí, y muchas gracias, por supuesto, a la gente que ha venido a vernos, que las presentaciones literarias son siempre... sí, que siempre es un terreno ahí complicado, no sabes con qué te vas a encontrar. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, sobre todo a Luna.